Desde Caracas, Héctor Baptista. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Viste? Te llamé más tarde. Ese minuto es de gloria, gracias, Sí. gracias. Ahora sí me siento bien, perfecto, ahora sí. O sea, me dormí todo, ese minuto me dormí todo, gracias. Bueno, Buenos días, Juan, ¿cómo estás? buenos días. Buenos días a tus oyentes, ¿cómo están? Muy bien, pero vamos a presentar a nuestro especialista en temas internacionales, así charlamos los tres, ¿eh? Dale. Ok, perfecto. Internacionales. Damián Umansky. Y saludo al señor Damián Umansky. ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días para todos. ¿Cómo andás? Bueno, ahí estamos los tres, ¿no? Acá estamos. ¿Estamos todos? Sí, buenos días, Damián. Muy buenos días, Héctor. Un gusto. Bueno. Igualmente. Lo malo es que tengo dos hinchas de Boca. Bueno. Uno en Venezuela y otro acá al lado mío. ¿Qué querés que te diga? Ah, bueno, entonces somos 2 contra 1. Tranquilo, canalla. Bueno, pero ¿podés creer que tipo es rosarino y sea hincha de Boca? ¿Sí? No se puede creer, Sí. no se puede creer. Somos muchos. Sí, pero es que la historia es simple. Mi abuelo era de Central. Y cuando nací en Rosario, y viví y estuve los 2 primeros años en Rosario, a mi hermano, que es mayor, 2 años más, a él le compró el equipo de Rosario Central, y creo que por los colores me compró a mí el de Boca. De ahí viene, yo soy Boca, ¿eh? O sea, Mirá vos. Qué error. desde que me pusieron el uniforme a los 2 años, bueno, de ahí soy de Boca. Qué error el del abuelo. Ya. Bueno, Héctor. Era pecho frío de Newell's, no. Bueno, mirá que Mecha se va a enojar, ¿eh? Mecha se va a enojar. Ah, eso, bueno. 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 Está escuchando, tranquilo. Bueno, hoy a las 12 hora venezolana se hace la consulta popular, virtual. Uh-huh. Bueno. Sí, no, virtual y no virtual, ¿eh? ¿va a haber movilización? Hay sitios, claro, no, hay sitios donde vas y firmas. Bueno. Hay lugares. ¿Qué pasó la semana pasada en las elecciones? Bueno, hubo elecciones parlamentarias en Venezuela el pasado domingo, lo va a explicar seguramente mucho mejor Héctor, donde el chavismo recuperó el dominio de la Asamblea Nacional, hasta ahora la única institución, el único poder que está en manos de la oposición. Sin embargo, es una elección que está absolutamente cuestionada, que es de carácter ilegítima, porque estuvo marcada por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición y por una masiva abstención. Solamente fue a votar poco más del 30% de los venezolanos, y el chavismo lógicamente obtuvo la mayoría, ya que este partido, este movimiento político, junto a las colectoras, a los partidos incluso afines del chavismo, fueron los que únicamente participaron de esta elección. Decíamos que la Asamblea era el único poder controlado por la oposición, donde Guaidó va a tener que dejar la presidencia el próximo 5 de enero, y el mundo, en gran mayoría, no reconoce la legitimidad de estas elecciones. Estados Unidos, la Unión Europea se manifestaron al respecto. Lo propio hizo la Organización de los Estados Americanos, que emitió una resolución haciendo sus valoraciones, tildó estas elecciones de fraudulenta, pero el Estado argentino, algo que vamos a analizar en un ratito, se abstuvo a acompañar esta resolución de la Organización de los Estados Americanos. Eso es lo que realmente sorprende, ¿no? Porque ya tendría... Lo charlamos hace un rato con Carlos Mariscal con el tema de la votación de la ley del aborto. Acá es blanco o negro, no hay escala de grises, no hay sentido común. Y creo que habría que tener un sentido común para analizar que lo que está pasando en Venezuela, lo va a contar ahora Héctor, es mucho más de lo que se puede ver por televisión. ¿No es cierto, Héctor? Exacto. Una de las cosas que duelen, como argentino que soy también, es que el gobierno argentino no se pronunció. Y el dicho, el que calla otorga, o sea, le está dando el placer al gobierno de Maduro. Sí, fueron fraudulentas en el sentido de que no permitieron solamente veedores de Rusia, de Turquía, obvio de Cuba, de Colombia vino, no me acuerdo cómo se llama la ex senadora, bueno, no importa. O sea, y todo lo que le dieron el placer, lo que dijeron que fueron buenas las elecciones, que estuvieron perfectas, son los mismos amigos de siempre, pues.
O sea, China, Rusia y Cuba, Nicaragua, ¿entiendes? Bueno, Pero, Héctor, pero también Maduro denunció que había sido o habría tenido un atentado contra su vida por parte de Colombia. Bueno, y Fidel Castro, ¿cuántos atentados tuvo en su vida? Falsos atentados diciendo que lo querían matar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo viví en Cuba, Juan. Y ahí dicen que una vez que se tiró un tipo con una bomba de un edificio, con el cuerpo lleno de explosivos, y lo mantuvieron en el aire a punta de tiros. O sea, ¿de qué hablamos? De mitología, ¿cómo es? Mitología, no, de mitómanos. Sí. No. Bueno, y aquí fue menos del 30% la realidad, pero lo aumentan. Ellos son especialistas en eso. Aquí nunca hubo una cola en los colegios electorales donde se votaron, en los sitios donde se votan, nunca hubo colas. No podían mentirlo como las elecciones pasadas poniendo colas de otras filas, filas, creo que suena igual, ¿no? Sí. De otras elecciones, porque en esta época usamos barbijo todos, ¿no? O sea, no puedes meter una falsa como la de Maduro. Cuando Maduro en el 2018, que también fue una elección falsa, porque la hizo la Asamblea Nacional Constituyente, la proclamó, inventó esa elección de Maduro para presidente, porque lo hizo el Tribunal Supremo, que también no es legítimo. Es que aquí parte de la génesis de que todo es ilegítimo. Entonces, todo lo que se haga es ilegítimo. La Asamblea Nacional de hace 5 años, cuando ganó la oposición, pero ganó más del 3/4 de mayoría absoluta, digamos, cuando tenía la mayoría absoluta, el Tribunal Supremo le quitó los diputados que tenía porque no me gustaba, porque se peinaba mal X, o sea, cualquier excusa es tonta para no tener la mayoría absoluta. Ahí empezamos. Después empezaron a quitarle el fuero a diputados simplemente porque es una dictadura. Quiero que entiendan eso, es una dictadura. Héctor, y hacen lo que le da la gana. Dígame. Héctor, yo te escucho y el análisis que haces, el planteo que haces es absolutamente desolador para lo que es la realidad, la actualidad de Venezuela. Pero esto, esperamos todos, en algún momento tiene que pasar. En vistas a lo que es el futuro, ¿hay alguna expectativa que el cambio de gestión política en los Estados Unidos pueda acercar el vínculo entre Venezuela y los Estados Unidos y pueda haber alguna salida organizada para que, bueno, definitivamente haya un día después a esta pesadilla que vos estás relatando? Bueno, lo que pasa es que la oposición hay oposición, digamos, light y oposición extrema. La extrema no quiere absolutamente nada, o sea, si hay una cercanía con el gobierno, porque la transición tiene que ser con gente del gobierno, o sea, no podemos estar ciegos. Yo no quisiera que los ladrones, torturadores estén en la mesa o en la transición, pero tiene que estarlo, porque si no va a haber. Ahora con Biden, si busca un acercamiento con la oposición y con el gobierno, pues vaya y pase y que sea para bien. Realmente yo lo veo muy, muy lejos, que salga esto de Bueno, vos sabés que yo lo veo muy lejos. Lo escucho a los dos y me acuerdo de algo. Y cuando fue el gobierno de Adolfo Suárez en España, a la salida del franquismo, se llevó a cabo el Pacto de la Moncloa. Y en el Pacto de la Moncloa estaba sentado tanto representantes de Franco como representantes del gobierno entrante. Entonces, los muchachos dijeron, tenemos que tragarnos sapos de todo calibre, porque si no de esto no salimos. Sí. Y hubo, es más, pudo llegar a haber fracasado ese pacto. Pero así todo, teniendo representantes de un asesino y torturador y dictador durante 40 años como Franco, tuvo que Adolfo Suárez
sentarse a la mesa con esos representantes también para lograr Bueno, ese pacto. eso mismo digo yo, o sea, de corazón no quisiera que la oposición se sentara con las ratas estas, de corazón, pero de mente, o sea, si lo piensa, sí tiene que hacerlo, porque tiene que estar, pues. Desgraciadamente tiene que ser así. Eso lo plantea Leopoldo López, lo plantea Guaidó. Hay otros que dicen que no, absolutamente no. Entonces, ¿pero cómo vas a hacer? No te van a entregar en tacita de plata, No, seguro. en una bandeja de plata a Venezuela. No te lo van a entregar porque tienen una teta, cual siguen robando, a ver, ya robar no queda mucho, porque Venezuela no produce nada. No produce nada. Pero Venezuela tiene muchos recursos bajo tierra, muchos, pero más de lo que se imagina cualquiera. O sea, aquí hay de uranio, hay de oro, de diamantes, de petróleo. Y el petróleo es la mayor reserva del mundo. Y en Venezuela no hay gasolina. Venezuela no produce 1 litro de gasolina. O sea, todo lo que se producía, todo lo que tenían que invertir para las industrias petroleras, para la refinería, todo se lo robaron, o sea, se robaron todo. Entonces hacemos porque la cola para echar gasolina. Mi hermano tarda 2 días en echar gasolina, o sea que pierde uno la vida en una cola. Espérate un segundo. Y mi mamá dice que 3. Te mando saludos, Juan, de paso. Un saludo a Mecha. Sí, me la traje a Margarita. Estoy en Margarita, no estoy en Caracas. Héctor, a propósito del tema de los recursos, fundamentalmente del petróleo y del vínculo de Venezuela con los Estados Unidos, porque trasciende de parte del gobierno de los Estados Unidos que hay un bloqueo, que hay sanciones. Sin embargo, Estados Unidos sigue comprando el crudo venezolano por diferentes aptitudes que tiene el petróleo de este país, que es más económico el traslado, que es de mejor calidad incluso que el de Medio Oriente. ¿Cómo funciona esto, si nos podés contar? El comercio bilateral, me refiero, entre Estados Unidos y Venezuela. Pero Venezuela ya no está mandando petróleo a Estados Unidos. Le estaba comprando, con las sanciones y todo, Estados Unidos le estaba comprando, pero estos últimos meses, bueno, no sé si es por pandemia o no está vendiendo. ¿Ni siquiera a través de mercados paralelos o...? No. Acuérdate que, bueno, no sé si sabes, hay una empresa venezolana que se llama Citgo, que está en Estados Unidos, y la tienen bajo custodia lo del Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal. Tú decías esta noche, la reserva no, del Tesoro, bueno. lo tienen. Ok, pero entonces lo tienen ahí en stand-by para ver a quién se lo van a dar, porque no se lo quiere devolver a Maduro. Como el oro que está en Inglaterra, tampoco se lo quieren dar a Maduro. Ese oro es de Venezuela, pero no se lo quieren a Maduro porque se sabe qué van a hacer. Y lo de la... me dijiste del bloqueo. Sí. El bloqueo, están viniendo tanqueros iraníes con petróleo y lo están dejando pasar. O sea, eso. Y Venezuela paga con oro a los iraníes. Porque hay vuelos directos de Venezuela a Irán, vuelos directos de Venezuela a Turquía, todo se negocia con oro. No se negocia con dólares porque no tiene dólares Venezuela, porque no vende petróleo. No tiene dólares. Y el bloqueo es, a ver, te lo explico. El bloqueo es para el gobierno, para las personas del gobierno, los narcotraficantes, los terroristas, todo esto, para el gobierno. Aquí me mandan una caja de comida de Estados Unidos y me llega, claro, porque me llegó. Los autos último modelo que tienen la gente del gobierno llegan. Uh-huh. O sea, si hay bloqueo no pasa nada, ¿no? O sea, no debería pasar absolutamente nada. Llegan, hay cosas... o sea, el bloqueo más que todo es económico, obvio, para el Estado, pero y político. Más que todo es bloqueo y político, obvio. Claro. Pero el problema es que sí, aquí entra lo que quieras, ¿eh? O sea, aquí hay unos, allá le dicen de alta gama en Argentina, autos y camionetas de alta gama para el gobierno, ojo. O sea, tú ves, cuando ves una camioneta
2021 es alguien del gobierno, Sí. o enchufado, como le decimos nosotros. Héctor, Sí, no hay otra, o sea, dígame. Héctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Se nos complica mucho a veces poder comunicarnos, pero bueno, cuando lo podemos hacer, lo hacemos. Tenemos peor internet que Haití, tranquilo, no te preocupes, cada vez vamos peor. Bueno. Mira, Juan, te digo, nos vamos a Argentina. Mi mamá se va a Rosario y yo me voy a Buenos Aires. Bueno, pero vení acá y comemos un asado, Héctor. Cocino Seguro, yo, lo llevo cocino los yo. vinos. Vos sabés que lo hago yo, Perfecto. Sí. Divino el de la vez pasada. Perfecto. Vos Mira, te una ponés al lado de la pregunta parrilla con la copita ahí de vino y yo cocino la asado. Eso es lo mejor del mundo. Una pregunta que me intriga. ¿De qué color tiene el pelo Cesu? No, está normalita. Está normalita. Ah, ok, entonces no es eso. Dale, Juan, un abrazo grande a tu audiencia. Encantado, politólogo. Bueno, internacionalista. Muchas gracias. Un saludo a Igualmente. Mecha y la esperamos aquí en Rosario. Y a vos también te espero acá en Rosario. Mi mamá te manda saludos. Ahora voy a la consulta y a la playita. Bueno, qué bárbaro. Qué mal la pasa en Margarita. sé. Qué mal la pasa. Bueno, realmente sí. Dale, Juan, un abrazo grande. Abrazo. Ahí estaba Héctor Batista. Ahora, Juan, qué importante tener una visión in situ ante tanto opinólogo que uno tiene en los bares de la esquina, por televisión, por radio. Digo, me parece importante saber desde el lugar lo que pasa, y esto es un atributo que sin lugar a dudas tiene este programa, que puede hablar con gente de otras partes del mundo y contarte de primera mano lo que está pasando. Faltó completar con la posición argentina, esta posición tan ambigua, tibia, que no se define y que en definitiva cosecha críticas la postura de la Cancillería argentina cada vez que aparece el tema Venezuela, entre propios y extraños. Sí. Porque cuando fue el informe de Bachelet, cuando tuvo una postura condenatoria por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, los venezolanos se enojaron y sectores del kirchnerismo más duro también se han enojado con la postura argentina. Y en esta oportunidad donde se abstiene a condenar las elecciones, bueno, los sectores opositores al gobierno aquí en la Argentina y de otros países del mundo, bueno, no están de acuerdo con la manifestación de nuestro país. ¿Cuál ha sido la postura propiamente dicha, lo que está escrito en un papel, el comunicado oficial? Dice que no se puede hacer caso omiso de quienes participaron de un acto electoral. Sin embargo, dice que el gobierno venezolano debe reconocer que una democracia es completa cuando la mayoría de su pueblo se ve comprometido en ella. Es decir, recién hablábamos con Héctor de Venezuela, dice esto es una dictadura, lo dijo con todas las letras. Para la Cancillería argentina es una democracia incompleta. ¿Qué eufemismo? Yo creo es un eufemismo. Damián, ¿terminaste? Perfecto. Muchísimas gracias como siempre. Hasta la próxima.